Y aquellas que os quedéis, también os animamos a, ya que quedaremos más en pequeño comité, pues que participéis de la mesa redonda y de vuestros comentarios. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Pues gracias por permanecer en esta mesa acerca de que es un taller, como conocéis, a través de la carrera investigadora del VIH en España. Entonces, después de esta sesión tan interesante de long acting y también long lasting, os ruego que prestéis atención. Comenzamos. Entonces, el objetivo de este taller, como digo, es conocer mejor la carrera investigadora en España, sobre todo dirigido a las personas jóvenes, sobre todo a las personas de GESIDA Nobel, pero también dirigido a los investigadores más senior, que creo que también puede ser positivo para hospitales, no solamente ya los hospitales de tercer nivel grandes, sino todos los hospitales más pequeños. En esta mesa lo que intentamos transmitir es un mensaje realista, pero sobre todo a los más jóvenes y que sea positivo. Para ello vamos a tener 4 perfiles que Julia os explicará, en los cuales queremos fomentar sobre todo el diálogo entre las personas que estamos aquí con estos 4 perfiles distintos, a los cuales agradezco enormemente que hayan aceptado participar en esta mesa. Sus aportaciones van a ser muy valiosas y sobre todo también animaros a que haya un diálogo, por favor, con el público después de sus testimonios, que creo que es lo más interesante de esta mesa, y, como insisto, vuestro diálogo entre ellos y con los ponentes. La carrera investigadora en España, pues aquí os la presento según lo que ha clasificado el FECIT. Según la clasificación Euraccess, se divide en R1, que serían los investigadores predoctorales, R2, los investigadores postdoctorales, el R3 ya investigadores más senior con línea de investigación propia y R4, que serían los jefes de grupo. En cuanto a las posiciones que existen de estos contratos, serían los R1, como digo, serían contratos predoctorales, los R2 tendrían un contrato de acceso, otros contratos de actividades técnicas. Ya existe y ya estaría un poco lo que es la vía también del CSIC, donde estaría el científico titular, el investigador científico y el profesor científico. En lo que respecta a las posiciones dentro de la universidad pública, pues tendríamos también los contratos predoctorales, contratos de acceso, los contratos y después estarían los contratos, las figuras típicas que conocéis de la universidad, como serían la figura de ayudante doctor, la figura ahora de profesor permanente laboral, antiguo contratado doctor, y profesor titular y ya catedrático. Y después existen otras figuras accesorias como son el profesor visitante o el profesor distinguido. ¿Con qué contratos se articulan estas posiciones? Pues se articulan a nivel europeo. Los R1 pues obtienen dinero a través de, por ejemplo, contratos Marie Curie, los R2 también contratos Marie Curie, y es muy importante también la línea de los RC, con RC Starting, RC Consolidator y RC Advanced. Después, dentro del sector público, el Gobierno español, pues a través de la Agencia Estatal de Investigación, tiene contratos de formación de doctores y en los contratos Juan de la Cierva. Después tiene los contratos Ramón y Cajal, los contratos de consolidación y los contratos ATRAE. Dentro de la vía sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, como conocéis, tenemos a nivel predoctoral los contratos PEFIS, después están postdoctoral los Sara Borrell y los Miguel Servet. Y después tenemos los contratos ya para clínicos, más clínicos, los contratos Río Ortega y Juan Rodés. Por parte de la Secretaría General de Universidades tenemos los contratos FPU y Beatriz Galindo Junior y Senior, y dentro del CSIC pues solamente tenemos los contratos JAE Intro, que son contratos predoctorales. A nivel del sector privado tenemos los mismos contratos a nivel europeo, y ya a nivel industrial tenemos por la Acción Estratégica en Salud los doctorados industriales y el Torres Quevedo.
y la IPFIS dentro del Instituto de Salud Carlos III. Entonces, podéis obtener más información en SQR. Y esto es lo que os quería comentar, y ya Julia pasa a presentaros a los participantes. Bueno, un poco el objetivo, como os hemos comentado, ¿no?, de la mesa redonda, más allá del perfil curricular de cada una de las personas que están aquí con nosotros, es qué figuras representan en este esquema de carrera investigadora a la que seguimos. Obviamente nos hemos enfocado en dos aspectos, ¿no?, la trayectoria de investigación clínica y una trayectoria de investigación más básica translacional. Y las 4 personas que están con nosotros, pues al final representan estos diferentes estadios. Por un lado tenemos a José Ramón Arribas, que representa este perfil senior clínico y que de hecho, bueno, nos explicará un poco, no lo que es ahora, ¿no?, si cómo ha llegado hasta ahí desde su posición como jefe de servicio de Medicina Interna de la Paz o como director de investigación de VIH, enfermedades infecciosas, puede hacer para consolidar, para motivar o para incorporar gente con vocación de investigación clínica. Por otro lado, tenemos a África Holguín, que es doctora en Ciencias Biológicas y que también ella, de alguna manera, complementa un perfil más senior de esta base básico-translacional. Y bueno, lo mismo desde su perspectiva como investigadora titular en el Sistema Nacional de Salud y con toda la trayectoria que tiene ahora a través del liderazgo que tiene en su equipo de investigación, pues bueno, que nos aporte su visión conjunta en algunos aspectos que hemos preparado entre todos. Tenemos a Gerard Campos, que también desde esta bastante de perfil básico translacional, pero desde una figura más junior, creíamos que era una aportación interesante, una persona que es graduada en biomedicina, que al contrario que pasa en otras ocasiones, es una persona que tiene experiencia en la empresa, pero que ha decidido incorporarse a la academia para hacer un doctorado. Entonces, quizá ahora nos encontramos muchas veces en la situación, ¿no?, de que tenemos investigadores predoctorales que no quieren aproximarse a la empresa, pero quizá está bien tener la perspectiva de una persona, ¿no?, que ha hecho un recorrido en la empresa y luego ha decidido entrar en la academia, y es un investigador en la actualidad FPI. Y luego tenemos a Aida. Aida es farmacéutica especialista, hospitalaria. También queríamos tener una representación de diferentes comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, ¿no?, también desde los que estamos aquí aportando nuestra experiencia. Y ella ha finalizado un contrato Río Ortega, y bueno, es facultativa de farmacia hospitalaria. Entonces, con esta visión global de las personas que están en la mesa, primero nos aproximaremos a José Ramón, y un poco el objetivo es que nos elabore un poco un tiempo concreto, luego que todo el mundo pueda intervenir de una manera fluida, y luego también nos daremos paso por si tenéis algunas preguntas. Entonces, desde tu perspectiva y trayectoria profesional, ¿cuáles son las recomendaciones para la promoción de la investigación clínica desde la visión de un hospital universitario? Pues, hombre, yo creo que de un servicio, de un hospital universitario de tercer nivel, universitario y de tercer nivel, con un instituto de investigación sanitaria, como es La Paz, pues hay que transmitir una visión. Y la visión que este tipo de centros tienen que practicar medicina pues muy sofisticada, enseñar medicina, pero también crear medicina. Nuestra misión es hacer las dos cosas, proporcionar asistencia de máxima calidad, pero también no renunciar al hecho de poder crear medicina, no estar todo el día practicando una medicina que inventan otros. Yo trato de transmitir eso en el servicio, que nuestra misión es doble. Esto es, se dice pronto, pero hay, digamos, casi una guerra cultural en los hospitales que nos quieren alinear exclusivamente con parámetros objetivos asistenciales, que sin duda son importantísimos, pero no es solo la estancia media, no es solo el número de ingresos, el número de altas que da. Lo que nos deben pedir es que también tengamos desarrollo en esa vía. Entonces, yo solo quiero transmitir, yo entiendo que un adjunto de un hospital como el nuestro, pues que es un hospital universitario, pues tiene que tener vocación de hacer la tesis doctoral, un adjunto tiene que tener vocación de tener algo de investigación, el mix que puede tener cada adjunto de mi servicio puede ser variable, pero yo como jefe de servicio tengo que promocionar el hacer investigación en el servicio.
Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que además se podría decir en lugar de carrera investigadora, vía crucis investigador. En España sabemos que es difícil, pero uno tiene que darse cuenta que esto también, pues oye, es muy entretenido. Que es que no quiero apelar constantemente a la vocación, porque eso, sabes que tenemos alguna cosa, pero que es una actividad que puede producir, si te gusta la gratificación inmediata, probablemente no. Pero si tienes intención de dedicar algo que de verdad merece la pena y hacer tu pequeña aportación, yo quiero transmitir el mensaje que esto es algo muy interesante, sigue siendo una actividad muy interesante. Entonces, eso es quizás el mensaje optimista. Luego, ¿cómo articulas esto dentro de un servicio? Pues claramente, voy a ser muy directo, para que yo investigue no puede ser que alguien tenga que ver mis pacientes, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Entonces, pues recurrimos, como siempre, a las intensificaciones, a los contratos Ríos Ortega, a los contratos Juan Rodés. Tiene que ver el servicio, tiene que ver que el que hace investigación trae recursos al servicio, trae recursos. Y crecemos, bueno, pues sabemos cómo son las limitaciones actualmente del crecimiento de las plantillas, y la investigación es una manera de traer recursos al servicio. Esto cuesta tiempo. Nosotros en el servicio tenemos casi 7 contratos de investigación, Ríos Ortega, intensificaciones monogrupo, intensificaciones del FIS. Cuesta hacerlo, pero yo creo que eso es fundamental. Y luego, como somos un instituto de investigación sanitaria, tener una pata en el laboratorio. Fundamental la relación con los investigadores básicos. Tenemos la suerte también de, en nuestro servicio, de tener mucha relación con investigadores básicos, y de ahí surgen las grandes líneas de investigación. Bueno, más o menos no me quiero enrollar más. Sí, José Ramón, yo creo muy interesante las dos cosas que has comentado, que la baremación dentro de los hospitales de tercer nivel de la investigación. Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, yo no sé la homogeneidad que hay a nivel nacional de eso. Y otro aspecto son, yo creo, a nivel de los investigadores clínicos jóvenes, son las intensificaciones por parte de los más mayores o de los... El problema, o sea, yo no digo que esto se produzca en todos sitios, pero se puede producir que tiene un investigador más senior, tiene una intensificación, se lo utiliza para investigar, pero a su vez el clínico más joven es el que, como has dicho, el que ve los pacientes. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque tiene menos tiempo para investigar. Entonces, ¿cómo se compagina eso? ¿Cómo se puede organizar eso para que los clínicos jóvenes, los programas de intensificación, tengan más tiempo para investigar? Y, por supuesto, que la baremación pues se tenga muy en cuenta. Ese aspecto me alegra mucho que lo saques, porque la baremación de los méritos de investigación es un asunto que no cuesta dinero. Es en las OPEs, sobre todo, y bueno, no es lo mismo, y vuelvo a insistir en la perspectiva de un hospital universitario de tercer nivel. Hasta ahora, por ejemplo, en mi hospital los méritos de investigación contaban relativamente poco. Yo me he presentado plazas de jefe, siempre cuento la anécdota, que puntuaban publicaciones indexadas y no indexadas. Y no podías compensar. Si no tenías publicaciones malas, perdías puntos. ¿Vale? Hasta ese punto hemos tenido. Ahora eso, afortunadamente, está cambiando, y las puntuaciones de investigación están contando más en los baremos. Y yo creo que también modular los baremos para la plaza que estás intentando concursar, ¿no? Y insisto, en un hospital de tercer nivel los baremos, los méritos de investigación deben ser valorados adecuadamente. Conseguir un proyecto, por ejemplo, del Instituto de Salud Carlos III, cuesta mucho tiempo. Claro, entonces, lo que quiere, y eso normalmente, por las incompatibilidades que hay, y además, pues conseguir el primer proyecto cuesta un montón de tiempo. Y en general no es el adjunto joven recién salido el que ha conseguido un proyecto de investigación. Yo creo que eso, en general, en el servicio, yo lo que tengo, pues es los adjuntos que consiguen un proyecto de investigación, tenemos que intentar, pues eso, que se le puedan dedicar el tiempo suficiente. El adjunto joven tiene que colaborar en eso. No es frecuente que un adjunto recién llegado pues tenga un proyecto de investigación. Aida, ¿tú a ese respecto quieres añadir un poco? Ya que tú serías, ¿no?, esos adjuntos jóvenes que están acabando la tesis. Sí, yo quería comentar que, bueno, lo que dice José Ramón, a veces tienes que tener el apoyo del jefe de servicio para dedicarle el tiempo a la investigación. Bueno, yo que tengo un contrato de Río Ortega, en el que supuestamente es un tiempo de 75% dedicado a actividad investigadora. Sé que a veces por otros compañeros no se cumple, o porque tu jefe no está alineado o no tiene la misma visión.
Y bueno, eso al final tampoco depende tanto de... Te dejas un poco llevar por la situación de tu contrato. Y luego a veces otra cosa que pasa es que muchas veces se piden Ríos Ortega y sí que los servicios te permiten hacer 100% investigación. Por ejemplo, en mi caso yo tuve un Río Ortega en el laboratorio y nos permitieron tenerle 100%. Entonces, uno de los problemas que yo veo en los Río Ortegas y en este tipo de contratos es que pasa muchísimo tiempo, casi un año, entre que lo pides y te lo conceden, con lo cual hay gente que se va. Hay gente que han dado Río Ortegas y ya se habían ido. A mí me ha pasado que tanto esperar, la gente tiene que comer. Y creo que una de las cosas más importantes también es que no sea una excusa un Río Ortega para tener más gente haciendo rutina clínica, sino que le tienes que dar oportunidad a hacer más investigación, sobre todo para darse cuenta si esa persona quiere una carrera investigadora o no. Yo creo que en este aspecto podemos continuar un poco con el tema de los Río Ortega, que hemos comenzado a hablar, y cuáles crees un poco que son los retos o las oportunidades de este tipo de contratos y desde tu visión, ¿no?, del pasado y también un poco hacia el futuro. Bueno, yo la oportunidad principal que le veo a este contrato es que al final son 2 años dedicados a que tienes tiempo a la actividad investigadora, que de otra manera pues es muy complicado para un clínico, pues como comentas, pues que seas un recién acabado y que puedas tener un proyecto porque tampoco tienes una continuidad asistencial. Por lo menos en mi especialidad, el primer año yo tuve como 5 contratos en distintas áreas sanitarias, entonces si quieres dedicarle a la actividad investigadora, si no tienes una afiliación en un grupo o estás cambiando de provincia, pues es difícil continuar en investigación. Entonces, bueno, son 2 años dedicados a investigación en el que puedes dedicarle a desarrollar la tesis o a tus proyectos. Y, bueno, como oportunidad también, lo que decía José Ramón, cada vez se está valorando más en los baremos los méritos de la carrera investigadora, cosa que, bueno, puede animar más a la gente a dedicarse a investigación. Y ahora Río Ortega también cuenta el tiempo trabajado para las listas de contratación, cosa que es, bueno, pues una gran noticia, y te cuentan como tiempo estatutario, que también es una buena noticia. Y como retos destacaría que, bueno, que entiendo que pueda resultar menos atractivo este contrato porque al final también tienes una retribución salarial menor que un facultativo. Entonces, entiendo que la gente también, pues, si tú tienes un contrato recién acabado en el que vas a cobrar más, entiendo que, o a no ser que tengas cierta vocación, te vayas a la clínica. Y otro reto, lo que me comentaba antes, que no respeten ese tiempo, que no hay que perder el objetivo de los contratos Río Ortega, que es esa, pues intentar esa unión entre la asistencial y investigación clínica. No perder la actividad investigadora y no utilizar al Río Ortega para cubrir vacaciones, para cubrir una baja y no dedicarle tiempo a la investigación. Yo creo que José Ramón quiere añadir algo al respecto. Es un dilema a veces porque también hay... el Río Ortega tiene, para mí, mi opinión, tiene que tener una actividad mixta, tanto asistente, porque luego queremos que ese tiempo cuente para las OPEs, el tiempo trabajado, y decir, yo creo que tener una mezcla de actividad asistencial y actividad investigadora. Si se transmite que el Río Ortega solo está haciendo investigación, nos podemos encontrar que luego en las OPEs nos cuente ese tiempo como tiempo trabajado, ¿no? Entonces, vivimos en un sistema, y lo ideal posiblemente pues, sería que alguien se pudiera dedicar un tiempo exclusivamente a investigación, pero corremos el riesgo que luego en las OPEs no cuente como tiempo trabajado. Sí, encontrar un equilibrio es lo ideal. Bueno, yo creo que un Río Ortega, este tipo de contratos aporta mucho un grupo de investigación básica, muchísimo. Sobre todo, claro, si coges una especialidad que está cerca a tu área de trabajo, inmunología, micro, para todos los que estamos aquí, infecciosas, cualquiera de ellos va a aportar muchísimo, y de hecho en nuestro caso hemos terminado contratando a la persona que empezó con Río Ortega y ya lleva con nosotros varios años y nos aporta muchísimo. Entonces, bueno, que también animo a grupos básicos que lo hagan, porque aunque sean 2 años, luego puede haber posibilidad de continuidad. Muy bien. Alguna cosa que no he comentado, bueno, que tenía apuntado por comentar y no lo he comentado, es la heterogeneidad que hay entre las comunidades autónomas en puestos de estabilización, porque tú tienes el Río Ortega, después vendría la Juan Rodés, y ahora os lanzo, o sea, después de la Juan Rodés, exitosa, muy bien, todo el fenómeno. ¿Qué hacemos después de la Juan Rodés? Dependiendo de dónde estemos. ¿Qué experiencia tenemos? El objetivo sería que se pudieran estabilizar. El compromiso es cuando se firmó Juan Rodés, es que se estabilice. Luego eso varía, eso no siempre se cumple, ¿no? Entonces el objetivo debería ser ese.
que el Juan Rodés se quedará luego como estabilizado, ¿no? Pero yo he vivido de todo, he vivido Juan Rodés que se han estabilizado y Juan Rodés que no. Y luego depende mucho de la situación en cada hospital, de las plantillas que haya, de cómo estén de apretados con recursos humanos. Hombre, el objetivo debería ser ese. Hombre, el objetivo final debería ser, pues como pasa en otros países, que alguien pueda generar los suficientes recursos de investigación como para incluir su salario, ¿sabes? Entonces es que eso sería al final del círculo virtuoso. Se me ha olvidado mencionar también, los clínicos tenemos también la posibilidad de gestionar fondos de ensayos clínicos. Eso también es un motor muy importante en nuestro servicio de investigación. Si generas fondos de ensayos clínicos, tienes recursos para hacer intensificaciones monogrupos, es otro también pilar fundamental. Hombre, lo que querríamos que es pues, que el Juan Rodés se quedara estabilizado. Muy bien, muy bien. Pero sí que es importante, ¿no?, de alguna manera inculcar la cultura científica en un servicio clínico. Absolutamente. Y esto, de verdad, que no es una cuestión menor, que hay todo un impulso. Voy a decir, que no suene mal, igualarnos por abajo, ¿sabes? Es decir, los objetivos de un hospital universitario tercer nivel, La Paz, Valle de Brón, es que no pueden ser, tienen que incluir también eso, porque es que eso es lo que se pretende de un hospital como el nuestro. Luego tenemos un instituto de investigación, pues eso tiene que plasmar en el servicio, claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues pasamos a un perfil senior, de nuevo, pero en este caso más básico traslacional, y qué mejor ejemplo que África Olvin. África la conocéis todos, como ha presentado Julia. Entonces África, estábamos comentándolo ahí afuera, África viene de los primeros contratos del Sistema Nacional de Salud, cuando no existían ni los Miguel Servet, ni los PEFIN, ni nada, eran los primeros contratos que se dieron del Carlos III. Yo tuve compañeros también, mi directora de tesis fue también de ese tipo de contratos. Entonces, imaginaros la trayectoria que tiene África en todo este proceso de investigación sanitaria. Ha también participado, ahora nos lo contará, muy activamente en los convenios de este tipo de investigadores, y tiene una perspectiva histórica y cómo ha ido mejorando la situación, cómo la situación está mucho mejor, ella nos lo contará, que hace muchos años, y qué retos se plantean para el futuro en este sentido la investigación básica translacional. Pues si yo puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo empecé ya en la ciencia desde tercero de carrera, que conseguí beca de colaboración en el verano de tercero de carrera a cuarto, y luego tuve cuarto y quinto de carrera otra beca de colaboración también del Ministerio, con lo cual siempre he estado con beca, no solamente ahí, sino conseguí después una predoctoral de la CAM, 4 años, y una postdoctoral del FIS, otros 4 años, con lo cual, si hacemos cuenta, 10 años de becario. A los 30 años conseguí mi primer contrato predoctoral, que era del investigador del Sistema Nacional de Salud, que era otros 6 años, y ya a los 6 años te estabilizabas. 2006, nos ponemos en 2006. Y fue ya entonces cuando, pues ya tenías un contrato ya estable. He visto de todo. Ahora la gente joven se queja por la situación laboral, pero antes era mucho peor, porque todos hacíamos ciencia por amor a la ciencia. No teníamos concepto de que éramos trabajadores. Hacíamos cosas gratis. Tengo compañeros que han hecho la tesis sin cobrar 4 años, que se han ido fuera al extranjero sin cobrar con sus ahorros, y que aguantabas cosas de horarios y demás sin chistar, porque era lo que había. Y agradecidos de que podías estar en un centro de investigación puntero. Yo estuve en el CBM y os puedo contar jornadas interminables, y ahí nadie decía nada, porque qué bien, qué suerte teníamos de trabajar en un centro de investigación bueno con los mejores. Entonces, ese es nuestro perfil, que nunca hemos tenido concepto de que somos trabajadores. Era qué bien la ciencia, das charlas gratis, haces todo gratis, qué bonito es el mundo, happy flower todo, pero en el fondo veías a los compañeros médicos, que es así, que ellos desde el principio tenían su carrera profesional estabilizada, y tú ibas pues como podías, con la beca, tan contento de que tenías beca. Y luego llega el momento de cotizar y te das cuenta, muchos compañeros que ahora tienen 60 y tantos años, que no llegan al año de cotización porque han estado 10, 8, 7 años sin poder cotizar. Entonces, con este panorama, deciros que ahora al menos la gente que entra nueva tenéis conciencia de que sois trabajadores, y está fenomenal porque lo sois, tenéis unos derechos, tenéis unas obligaciones como todo el mundo, pero tenéis además una carrera profesional. Sí que es verdad que la carrera profesional de los clínicos, desde mi punto de vista, es totalmente diferente que los básicos, y todos lo sabéis. Vosotros habéis sacado una plaza de estatutario adjunto, habéis tenido desde el minuto cero una carrera profesional, e incluso podéis haber llegado al máximo nivel de carrera profesional desde firmar el contrato. En cambio, nosotros, olvídate,
De hecho, como esto está transferido a las comunidades autónomas, te tienes que regir por los convenios que hay en tu comunidad y el partido político que rija. De hecho, hemos estado sin convenio hasta ahora, hasta hace unos meses. Deciros que, por ejemplo, en los únicos 2 convenios que hay aceptados para el personal investigador en hospitales está el primero en la Comunidad de Madrid, que se empezó en el 2020, creo que fue, y ahora hay una segunda modificación en el 2024 y nos ha seguido Valencia. ¿Cuál es el problema? Que el resto de comunidades autónomas no hay una carrera profesional, no hay unos niveles de investigación. ¿Qué hemos nosotros logrado en la Comunidad de Madrid? Gracias a la Asociación de Investigadores, que eso es importante. Deciros que tenéis que asociaros. La gente más joven habéis logrado tener las consecuencias de las ventajas laborales que han luchado los mayores. Que esos mayores se van a jubilar y que vosotros os ponéis las pilas o nadie va a luchar por vosotros. Entonces, lo que os decía es que en el primer convenio, en la Comunidad de Madrid, hemos logrado que se establezcan las categorías profesionales, pero no una carrera profesional. Eso se ha logrado hace muy poquito, hace unos meses. En el primer semestre de 2025 salió la modificación del Convenio de la Comunidad de Madrid, donde se establecen 4 niveles profesionales para cada categoría. Las categorías son categoría de investigador, categorías de personal técnico y categorías de gestión de investigación. Pero los 4 niveles tienen trampa. Porque, por ejemplo, los más antiguos no podemos optar al nivel 4, que es el máximo, porque de un nivel a otro tienen que pasar 5 años. Con lo cual, te puedes encontrar un investigador hospitalario que tiene 20, 30 años de carrera investigadora. Imagínate, aunque tengas 500 artículos, 50 Nature y 4 millones de euros en proyectos de investigación, no te van a pasar a nivel 4 hasta que lleves al menos 15 años. En el sistema, de un nivel a otro, tienen que pasar 5 años. Entonces, ahora mismo, a la gente más antigua nos han pasado al nivel 1 automáticamente, simplemente solicitándolo. Ahora, que todavía no hemos cobrado en lo que es el nivel 1, que es un 10% del salario, entre enero y marzo del año que viene la Comunidad de Madrid te permiten aplicar al nivel 2, que es otro 10%, pero hasta dentro de otros 5 años no puedes aplicar al nivel 3. Y cuando llegues al nivel 3, otros 5 años a nivel 4, con una evaluación de méritos, etcétera, etcétera. Con lo cual, te plantas ya jubilada, que todavía no llega al nivel, a lo mejor alguno ni 3 ni 4. Bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, es que no nos han hecho la homologación con gente de la misma categoría del sistema sanitario clínico. Es decir, nunca llegaremos a tener un salario como jefe de servicio. Da lo mismo que una persona tenga 30 personas a su cargo, 7 proyectos nacionales, porque tenga... Da lo mismo, nunca va a haber una categoría parecida a gente que incluso no pueda tener la misma capacitación profesional que tú, ¿no? Y eso también es una injusticia, aparte de no tener antigüedad. Pero aún así son mejoras que tenemos que agradecer y hay un convenio que se sigue luchando. Yo os animo a toda la gente joven a meteros en la Asociación Nacional de Investigador Hospitalario, que se llama ANI, que lleva desde el 2004 luchando por los derechos de todo el personal investigador, técnico y de gestión. Ha logrado el convenio gracias a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que todos decimos, ¡ay, meter a los sindicatos! Pues no, gracias a ellos hemos logrado que esto salga adelante y gracias a mucha gente senior que se ha dejado mucho tiempo de su trabajo de investigación para que todos vosotros y todos nosotros tengamos derechos. Entonces, que animaros, asociaros a luchar por los derechos laborales y que todo eso se siga negociando cada vez más. Y que lo que hay que hacer es intentar lograr tener realmente lo que es la misma categoría profesional, los mismos sueldos y reconocimiento que gente del mismo nivel a nivel profesional, que son clínicos, ¿vale? Pero nosotros hemos demostrado tener licenciaturas, doctorados, producción científica, gestión de proyectos, todo igual que mucha gente que tiene niveles muy superiores a los nuestros en el sistema sanitario del SERMAX. Y luego, otra cosa que llamo es a la unificación de las políticas sanitarias. En Valencia sí que han logrado unificar esas categorías a sistemas, a los profesionales clínicos estatutarios, pero somos las 2 únicas comunidades autónomas. ¿Qué pasa si caes en Extremadura, en Galicia o a lo mejor en Ceuta, Melilla o donde queráis? No hay un grupo que te pueda apoyar. Por eso os digo, asociaros y, por favor, coged el relevo porque todavía tenemos muchas cosas que seguir luchando a nivel laboral. Y luego, bueno, pues la carrera científica es estupenda. Luego ya si queréis comentamos. Volvería a hacerlo sin duda. Sin duda, o sea, sin duda. Esa es la línea que os he mostrado antes ahí de la investigación dentro del perfil sanitario. Lo ideal aquí es lo que dice África, que yo creo que se está atendiendo en algunas comunidades, es que el investigador sanitario forme parte de los servicios con sus líneas
independientes incardinadas en el servicio, coordinadas con el servicio, pero que sean independientes y que tengan el mismo estatus a nivel de investigador. Si es que el problema que hay es financiación, básicamente. Claro, como siempre, el problema, money is the problem. Entonces, eso por un lado, pero después tenemos otras líneas también de investigadores que son Ramón y Cajal, también que pueden estabilizarse también, por ejemplo, a través de la universidad. Después también tenemos las líneas del CSIC, que salen plazas en algunos centros de científico titular, después de investigador o de profesor, que son líneas que a medio o largo plazo pues, pueden dar una estabilidad. Pasamos ya al siguiente perfil, que sería Gerard, que bueno, ¿tienes algo que decir con respecto a lo que comenta África? África, yo creo que es muy interesante hacer debates como estos y tener opinión de gente experta en la materia y que ha pasado justamente por el camino que muchos de nosotros, de la gente joven, quiere pasar y a lo mejor no tiene claro cómo. La percepción a lo mejor que yo tengo en la generación de gente predoctoral es que a lo mejor es verdad lo que comentabas, África, de que hay mucha gente ahora que no está dispuesta a pasar por ciertos caminos que a lo mejor son más pedregosos, pero no creo que sea por una falta de amor a la ciencia, digamos, o de curiosidad científica o porque no nos guste lo que hacemos. Yo creo que sí, pero a lo mejor también influye el hecho de que ahora, en relación a hace unos años, hay más oportunidades, a lo mejor más claras, y que te pueden ofrecer más estabilidad. Pero aún así yo remarcaría que es muy importante en las generaciones de estudiantes de doctorado enfatizar cuáles son los posibles caminos a seguir, que lo tengamos claro, porque comentándolo con compañeros, yo creo que a veces hay dudas, ¿no? Hemos visto, nos lo ha presentado Ezequiel, las diferentes oportunidades y los diferentes caminos que hay en función de la comunidad donde estés, y podemos verlo aquí en muchos perfiles que hay distintos, que cada uno ha seguido su camino. Entonces, a lo mejor eso crea un poco de incerteza, y el tener oportunidades tú fuera de este mundo, aunque sea lo que realmente te gusta, que te ofrecen una estabilidad, que te ofrecen algo que se puede parecer o no se puede parecer, pero lo ponderas y puedo entender que haya una parte de las nuevas generaciones que se dediquen hacia otros caminos. Eso quería comentar. Vale. Con respecto a eso, tú, por ejemplo, eres un ejemplo muy especial, porque muchas personas que se dedican a investigación pues tienden, al final se van a la industria o al sector privado, que es una salida muy respetable y muy razonable, y no todo el mundo tiene que terminar como jefe de grupo o como tal, pero tú lo hiciste al contrario, es decir, tú estabas en la privada y te has vuelto a la academia. Entonces, quiero que nos expliques por qué eso a nivel profesional y cuál es tu reto de futuro para que lo entiendan las personas, que también puede existir ese perfil, que creo que Gerard es un perfil muy peculiar. Sí, exacto. Bueno, mi experiencia es, como bien habéis comentado, yo después de mis estudios de grado y de máster, yo sabía que quería hacer un doctorado, era algo que tenía claro, pero independientemente de esto, yo quería conocer el mundo de la industria, de la empresa biotecnológica, de la farmacéutica, y por eso, antes de tener esta experiencia de doctorado, intenté entrar en el mundo de la empresa para ver cómo era. Y en este caso, pues como comentabais en la introducción, he estado en los departamentos de I+D de 2 empresas y tomé la decisión, que tengo que decir que no fue fácil, de hacer el cambio, porque yo sentía, bueno, lo que comentamos, ¿no? Esa curiosidad, ese realmente ir a hacer lo que te gusta, esa sensación de decir, si no lo hago ahora no lo haré nunca, ¿no? Que no se te pueda quedar como una espinita. Y un poco comparando, porque al final el trabajo que tú puedes hacer
aunque sea en un departamento de I+D de una empresa, realmente, al menos en mi caso, no satisface esa curiosidad científica que tú puedes tener, ¿no? Al final, en I+D que se hace en empresas está muy orientada al producto. Tengo que decir que en mi caso me ha aportado mucho crecimiento personal y ha aportado cosas de valor que yo creo que sirven en el mundo académico también, y eso estaría bien valorarlo. Yo no sé si de cara al futuro, cuando te planteas una carrera investigadora académica, esas cosas se tienen en valor, la experiencia en I+D en empresas, pero a lo mejor podría ser algo a valorar, porque pese a que no estimulas tu curiosidad científica y tu creatividad científica, porque como digo, es una investigación orientada al producto, creo que se aprenden muchas habilidades que son valuosas. Por ejemplo, trabajo multidisciplinar con varios equipos, una visión más regulatoria y más traslacional del trabajo, y creo que estas cosas son necesarias y son muy útiles también. Pero, como digo, al final esa curiosidad científica del saber, del conocer y del no tener un goal de producto, eso pues es una gran diferencia. Y mi visión de futuro, como un poco enlazando con lo que comentábamos antes, creo que las nuevas generaciones, pues a lo mejor esta es una opción que se plantean más, al menos esa es mi visión, por lo que yo hablo con gente que está haciendo el doctorado. Pero bueno, como decía, creo que hay que formar más a la gente que está estudiando el doctorado y iluminar un poco el camino o las opciones para seguir en la academia que hay. Muy bien. Yo simplemente una reflexión personal que lo voy viendo con el paso de los años de este congreso, por ejemplo, de este foro que nos une, que es la tremenda masa crítica que va aumentando de investigadores jóvenes. Entonces yo creo que eso tenemos que ponerlo en valor, por supuesto, a las personas que también son jefes de grupo, pero que creo que cada vez en este foro, y ya no solo la investigación VIH, que es la que nos une aquí, puede ser otro tipo de investigación que se van generando con el tiempo, pero la masa crítica que tenemos aquí yo creo que es extraordinaria. Entonces yo, después de las barbaridades en el sentido de antiguamente, como estaban los predoc y tal, no es por ponerlo en la balanza contraria, yo creo que aquí hay una masa crítica, como digo, muy, muy importante, pero yo creo que hay que tener paciencia, o sea, hay que entrar en el realismo en lo que tenemos, pero no entrar en el negativismo que tenemos. Yo creo que hay que los investigadores más jóvenes tienen que tener paciencia. Yo creo que hay veces que quieren tener un puesto estable antes incluso de terminar la carrera. O sea, a mí me llega gente con el TFM, bueno, cuando acabe el TFM yo voy a hacer la tesis y ya me quedo aquí o sea, yo creo que hay paso a paso, ¿no? Pero que a lo que voy es que hay una masa crítica que va aumentando de investigadores jóvenes en este foro, en este caso que nos ocupa hoy, que es la investigación por VIH, que es excepcional, y yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque llegarán con el tiempo puestos estables y puestos mejores con el tiempo a corto, medio plazo, pero señor José Ramón quiere... Hacemos 30 años de GESIDA y yo la verdad, si comparo la calidad de las presentaciones orales esta mañana, por ejemplo, con lo que pasaba hace 20 años, yo creo que estás en lo cierto, Ezequiel. O sea, la calidad, cómo ha aumentado la calidad de nuestros trabajos, la calidad de nuestras presentaciones, ver gente joven presentando, no solo aquí, también pues en el CROI o en cualquier congreso internacional. La verdad es que algo, desde luego, no iremos a la velocidad suficiente eso, pero vamos, si miramos para atrás es incomparablemente mejor. Las iniciativas también de GESIDA, de Nobel, de todo esto es muy relevante y es también para estar satisfechos. O sea, pues en eso se ha avanzado muchísimo. Y luego, aparte, que no os olvidéis que en España es un muy buen país para formarse a nivel de investigación, tanto básica como clínica, ¿eh? Fuera de España valoran muchísimo a los investigadores españoles de todos los campos y más biomédicos, porque son gente que estamos acostumbrados a trabajar con mucha resiliencia, buscarte en la vida, las castañas, trabajar duro para sacar la carrera científica adelante. Y os lo digo, hace poco hablaba con la directora científica de un centro del NIH
y decía lo mismo, o sea, es que me daba la razón, dice, es que los investigadores de España les valoramos un montón porque son gente que va a trabajar muy bien, pero no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte de Europa. Entonces, aprovechad bien los centros donde estáis y sobre todo aquí con la cantidad de clínicos que tenemos del VIH, que son de los mejores de verdad por la epidemia que hemos tenido. No, pero no lo digo por, vamos, que lo digo de verdad. O sea, España ha sido el país donde la epidemia de VIH a nivel europeo ha sido de las más duras y donde la gente se ha formado muy bien. Entonces, a nivel clínico, fenomenal, pero tenemos centros de investigación muy buenos. Es verdad que falta inversión, falta voluntad política, falta unificar políticas sanitarias, sobre todo financiar establemente a los institutos de investigación, de tal manera que no dependan de los overheads, ni de proyectos, ni de ensayos clínicos. O sea, hasta que las comunidades autónomas y el Gobierno hagan políticas unidas y hagan una inversión continua y estable, pues esto no se va a arreglar, pero bueno, ahí hay que estar persiguiéndolo y creo que estar contentos de los grupos donde estáis, formaros, sacar todo lo que podáis de la tesis doctoral, los que estáis haciendo o de los proyectos de los que estáis a lo mejor en un Río Ortega, porque la investigación os enseña muchas habilidades de las que no sois conscientes hasta que a lo mejor no saltáis a otro puesto de trabajo. Entonces, bueno, es mi reflexión. Yo creo que hay varios conceptos que han ido saliendo que son importantes, ¿no? Ha habido mejoras en las carreras de investigación, tanto clínicas como básicas translacionales. Hemos alcanzado, ¿no?, la creación de talento en muchas áreas de investigación, particularmente con el volumen de investigadores que tenemos en VIH, incluso más relevante. ¿Cómo consolidamos este talento? Se puede ir, debería de volver, ¿no? Yo creo que aquí también hay un margen de mejora. Y también una realidad que ha apuntado Gerard, que es que hay otras oportunidades. El ámbito de la investigación ha crecido, tenemos instituciones donde la gestión ocupa posición importante en diferentes aspectos. Tenemos industria que ha ido llegando, ¿no?, también. Y quizá estas nuevas oportunidades, incluso con un doctorado, te pueden ayudar, o a la inversa, ¿no? Esta colaboración público-privada que tú mencionabas, de cómo habilidades que tienes en la industria te ayudan a la academia y quizá habilidades académicas te pueden ayudar en etapas posteriores a la industria, ¿no? Yo creo que con esto ahora abriremos una ronda de... Yo creo que pasamos al turno de preguntas y de diálogo con todos ustedes, que yo creo que esto es lo que va finalmente a enriquecer el debate. Yo, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo creo que es muy importante que los tracks de investigación básica y de investigación clínica tengan un final que es la estabilización. Eso es clave, porque si no son vías muertas. Mira, yo coordino la investigación del Instituto Clínico de Medicina y Dermatología. Tengo 60 residentes, solo 15, un 20%, tienen interés en aplicar a un Río Ortega. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje son dos, que es más fácil la vida porque muchos acaban contratados justo al acabar la residencia, y otro porque no ven muy clara la vía, es que es una vía muerta. Por tanto, el Joan Rodés no unas veces se tiene que quedar y otras no, es que se tiene que quedar siempre. Y los institutos de investigación, para la investigación básica, un señor que ha acabado, una señora, una Sara Borrell, tiene que tener una Miguel Servet. No puede decirle el director de ese instituto, no, es que nosotros no vamos a convocar ninguna Miguel Servet porque no queremos estabilizaros, no tenemos presupuesto para ello. O sea que esto, yo creo que el mensaje más claro es que esto sean dos vías claras, bien financiadas, pero claro, no preguntes a los predocs o postdocs qué salario tiene dependiendo de si la beca es española o europea, porque esto es un agravio comparativo, tendría que uniformizarse ese salario, ¿no? Y luego que los tracks sean de permanencia, esto es básico. Para los clínicos, los que tenemos contratos en el hospital, hay que motivar la investigación. En el IDIVAPS, tú miras a ver cuánta gente tiene la tesis doctoral. En el área médica, 90%, médico-quirúrgica 60%, quirúrgica 30%. Estos son los que tienen que ser investigadores 2B o 3A en el Instituto de Investigación. ¿Y qué te dicen? Es que a mí no me da nada mi instituto para poder dedicar tiempo libre a investigar. La gente quiere investigar en su horario de trabajo. Ha cambiado. Me encanta que África, lo que comentabas, que dedicamos mucho... No, la gente ahora quiere investigar en su horario de trabajo. Por tanto, tienes que liberar horario de trabajo. Y si uno tiene un FIS,
pues te tiene que darte una intensificación del 50%, al menos y esto es lo que ha aplicado mi institución, dar intensificaciones intramurales a la gente que tiene los FISES. El Instituto de Investigación dar 50% de tiempo de investigación, 50% de tiempo asistencial. Yo he tenido la suerte en los últimos 10 años de tener un 80-20. Es una beca competitiva del IDIVAPS, en donde el 80% de mi tiempo lo dedico a investigar, 20% a asistencia. Esto ha permitido que haya una persona que tiene un horario de 40 horas o 35 horas de trabajo asistencial que también le he motivado a que haya volado como investigador. Mi 80-20, el primero fue Juan Ambrosioni y el segundo es Guillermo Cuervo, que ahora está en la Clínica Mayo. Es decir, los institutos de investigación tienen que fomentar medidas para poder liberar el tiempo y poder contabilizar en la parte asistencial asistencia, porque nuestra investigación es clínica, resolvemos problemas de nuestros pacientes, y traslacional, que es lo más importante. Yo creo que ya lo habéis dicho, pero tenía que decirlo también. Perfectamente, sí. Aquí. Está Bea. Bueno, Hola. Iba Elena y luego Bea. ¿Sí? No, como queráis. Sí. ¿Yo? Vale. Bueno, sí, para no extenderme, porque en parte iba ya encaminada la parte de la estabilización, pero que ya se ha mencionado, sí que quería comentar que igual tenemos que tener en cuenta que la ciencia, pues al final ocurre como el resto de la sociedad, y las nuevas generaciones tenemos un problema, que es la perspectiva de futuro. Entonces, la incertidumbre de futuro creo que es lo que genera que como nuevas generaciones, pues a lo mejor no estemos dispuestas a pasar por ciertas cosas que quizás antes se tolerasen, pero porque también es verdad, y esto está demostrado por estudios, que las perspectivas de futuro eran, bueno, yo no sé si mejores, pero diferentes. Desde luego había una posibilidad mayor de estabilización a nivel personal también, de comprarte una casa y cosas básicas que hoy en día no tenemos tan garantizadas y que quizás, pues, a lo mejor como generación vivimos un poco más con un miedo constante. Entonces tampoco te quieres como arriesgar tanto cuando además luego no tienes perspectivas de estabilización, que es lo que estamos hablando, porque también te puede gustar mucho la ciencia, pero si das, pero luego no hay voluntad para estabilizarte, pues llega un punto en el que has estado muchos años dando para luego no saber qué hacer. Entonces, claro, yo también creo que hay que tenerlo en cuenta porque es una perspectiva social en general que está ahí, que no es solo, yo creo, una falta de motivación por el trabajo ni por la ciencia, que creo que sí que está claro que eso, como dices, es así, es así. Entonces ya luego las causas, pues que sean falta de financiación de los institutos o del gobierno o de tal, pues bueno, supongo que habrá muchas causas, pero que tengamos eso en cuenta. Era mi comentario. Yo creo que la incerteza siempre ha estado presente, pero a mí un poco lo que me preocupa es que la incerteza está desde el minuto cero de una persona cuando empieza a veces su fase predoctoral. Entonces, si la incerteza nos bloquea a dar algunos pasos en tu carrera profesional, creo que tampoco es bueno. O sea, hay un tema sobre la incerteza y yo se la asumo, pero no creo que la incerteza de ahora, de un contrato predoctoral, fuera diferente a la que yo tuve en mi momento. Entonces, yo ahí veo, pues bueno, pues probablemente sea un cambio generacional, pero creo que no se puede llegar en ocasiones, ¿no?, a iniciar un contrato predoctoral como diciendo es que esto va a ser el futuro negro. No, vive el futuro, vive el momento. Inténtalo. Y bueno, y continuaremos. Y entiendo que hay un grado de incerteza, pero a veces yo percibo esta sensación en la gente más joven de incerteza, pero desde el minuto cero, cuando tienes 4 años todavía por delante. Obviamente, a medida que evolucionas en tu carrera será la que sea, ¿no? Pero también tienes que mantener la motivación de empezar, pues, o tu predoc o tu máster. Solo por dar un dato, la generación de mis padres con un sueldo podían comprarse una casa. Hoy en día eso es imposible. Ya lo sé, y mi generación ya no podía. Pero A lo mejor sí. También cuando las generaciones más jóvenes vemos cómo investigadores de referencia que han hecho el camino de una manera excelente, brillante y han encadenado becas muy prestigiosas
y aún así no tienen esta estabilidad y tienen que irse a otras opciones, estas cosas son las que hacen plantearte un poco, bueno, lo que comentaba antes. Sí, sí. Bea. Bueno, no sé si podré añadir mucho. Yo creo que yo, por ejemplo, mi trayectoria es el ejemplo de toda esta carrera. Yo me he podido ir beneficiando con contratos competitivos, ¿no? Pero una Río Ortega, una Han Rodés. Yo tardé 14 años en que me estabilizaran en el hospital, o sea que lo de lo que los clínicos lo tenemos fácil, cuidado porque tampoco es tan así. Pero, y cuando me estabilizaron me pasó que los 14 años previos no me contaron en la carrera, entré en el primer año y recién ahora me empiezan a computar y podré saltar al tercer tramo cuando llevo 17 en el hospital. En cualquier caso, yo creo que el elefante que no estamos hablando es la nómina. Estos contratos están muy bien, pero si cobran 1.000 euros en los predoctorales, los PEFISES, los Ríos Ortegas, y hay contratos como asistenciales o con otro tipo de estructuras que pueden cobrar el doble o el triple, ya no digo yendo a industria, no nos tenemos que comparar con la industria, eso está claro, pero tenemos que ser mucho más competitivos porque es que el nivel de vida ha cambiado enormemente, entonces lo estamos haciendo muy bien en tener una carrera profesional y todo ese track y ese predoc y ese postdoc y ese tal y ese R3, pero con unos contratos pésimos a nivel salariales. Y yo estoy contigo, Julia, que yo nunca necesité la estabilización, o sea, bienvenida ya ha sido, pero no fue mi leitmotiv, o sea, yo fui haciendo mi carrera y encantadísima con hacer investigación clínica, estar en la clínica, estar en el laboratorio, y esa era mi motivación. Y si he tenido una plaza después de 14 años, pues fantástica, pero no el hecho de no ver una plaza en el futuro me frenó de seguir haciendo esa carrera. Ahora, si con los 1.000 euros de contrato no hubiera tenido para pagarme el alquiler y si viera que mi IP con su contrato no pudiera pagar su casa, pues entonces ahí ya me plantearía. Y creo que eso es lo que está pasando ahora, que los contratos son pésimos, extremadamente competitivos, chavales con unos currículums brillantes no acceden a una FPU, no acceden a una Río Ortega, porque la competencia es bestial, porque hemos generado una masa de científicos bestial y entonces no acceden a esas becas y encima cuando acceden tienen unos salarios precarísimos. Entonces, yo creo que eso, aparte del papel y de la carrera, hay que meterle más dinero. ¿No? Y encima hay otra cosa más con todo esto. Que incluso gente con la misma categoría profesional, nos está pasando ahora en Madrid que hay gente que ha conseguido FPUs, FPI, que solamente, o contratos de la Comunidad de Madrid predoctorales, que les considera la categoría profesional estudiantes predoctorales y no titularos superiores, con lo cual te plantas en un laboratorio con dos personas que hacen el mismo trabajo y solamente porque uno tiene una beca predoctoral, que encima es una beca competitiva y se la ha ganado, está peor, pero cobrando más de 5, 6 u 8.000 euros menos, quizás más, que la otra persona con lo mismo, simplemente por tener una beca o ir pagado por proyecto. Una cosa, quedan 7 minutos, tenemos al menos 4 intervenciones. Os pediría que fuerais breves en la intervención, Pepe y Eva, y después Quique y Sergio. Vale, pues solo algunas reflexiones. Yo creo que es una profesión exigente, es decir, que el alcanzar el máximo nivel en cualquier profesión requiere un esfuerzo, pero yo creo que uno se puede pedir la excelencia, pero lo que no se puede pedir a la gente es que sea un héroe, ¿no? Que es un poco lo que se está haciendo. Es decir, habéis hablado de ese talento que hay. Es decir, yo no le deseo a nadie que pase el viacrucis que yo he pasado, pero lo que yo veo a mi alrededor son dos grandes cuellos de botella. Uno es el poder hacer una tesis que se pide en baremos absolutamente disparatados y, por otra parte, postdoctorales de extraordinario talento que lo tienen mucho peor de lo que yo lo tuve, ¿no? Entonces yo creo que esos dos cuellos de botella hay que abordarlos. La otra reflexión es el contexto general en el que estamos. Es decir, estamos en un país que invierte la mitad de la media de la Unión Europea en ciencia, que tiene 3 veces menos de personal investigador por 100.000 habitantes de la media europea, y ese es un contexto general. Y luego están los contextos particulares de los institutos de investigación, del Consejo, etcétera. Es decir, son dos escenarios que lo que hacen es mucho más sangrante esta situación que habéis mencionado. Es verdad, yo nunca he visto tanto talento joven, pero tampoco he visto tanta precariedad. Y entonces lo que es sangrante en una reunión como esta es ver, gente que sois fantásticos y a mi alrededor yo veo que esas personas lo tienen muy mal. Y como ha dicho Bea, es que los salarios son de vergüenza, es que tú lo cuentas. O sea, que una persona con 6, 7 años de experiencia esté ganando
1.500 euros, pues es que no es de recibo. Es decir, yo creo que hay una lucha por reivindicar todo el talento, y el problema, yo creo, es un problema en parte de fe, es decir, que este país sigue sin creer en eso. Que hay iniciativas absolutamente fantásticas de centros de investigación que todos conocemos y que han hecho grandes cosas para que la investigación sobre VIH mejore, pero que todavía queda mucho por hacer, y para mí lo más sangrante es ver ya no son jóvenes, es que para conseguir una plaza o una posición estable estamos hablando de 45, de 48, de 50 años. No es razonable, ¿no? Yo creo que de alguna manera no sé cómo hacerlo, pero hay una labor tanto en los institutos, como decía José María Miró, pero también a nivel general, el que este país invierta pasta, o sea, que invierta dinero y de una manera inteligente. Yo concluyo con lo que he dicho al principio, no se le puede pedir a la gente que sea un héroe, es que es así. Bueno, un poco de acuerdo con todas las intervenciones anteriores, decir que sí que es cierto que hay una gran diferencia entre lo que vemos en esta sala, la calidad de las presentaciones, la excelencia, y luego lo que comentamos fuera, en el café. Yo escucho mucha frustración, mucha inestabilidad, muchas personas que han tenido un contrato Miguel Servet o Ramón y Cajal, que ya habla de por sí, por la calidad de esos contratos, que cuentan que no saben qué van a hacer el año que viene, ¿vale? Entonces creo que eso es un drama y una pérdida absoluta sobre la que tenemos que reflexionar, porque eso no puede ser de ninguna de las formas, ¿no? Y luego creo que también hay gaps en esta carrera investigadora, en los contratos de financiación competitiva, porque entre el Río Ortega y el Juan Rodés hay un gap de un año, y evidentemente pues la gente con un salario más bajo, infinitamente más bajo, no lo vas a retener, es imposible. Entonces, o ayudamos de alguna forma a mantener esos salarios o incrementarlos y mantener ese gap. Lo que decía Bea, o sea, es que ya no se exige excelencia, se exige, no sé, a 2 euros, ¿no? Entonces creo que esto creo que va a ser insostenible. Yo no sé a dónde vamos a llegar, y sobre todo que las nuevas generaciones ya no están dispuestas a todo vale. Entonces, bueno, eso, que enhorabuena por la mesa. Creo que ha sido muy, muy acertado tener esta discusión abierta. Sí, yo quiero hacer un par de apuntes. Yo creo que indudablemente estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que los sistemas tienen que mejorar en la financiación, en la estabilidad también, por supuesto, pero también a nivel estructural, se ha mencionado, ¿no?, necesitamos todos llegar a ser IPs y necesitamos todos convertirnos en gestores. Existe una figura de científico a nivel postdoctoral senior que puede contribuir de una manera muy estable a las líneas de investigación que fuera de España existe como tal, que quizás aquí todavía no hemos implementado tanto, aunque algunos modelos tipo ciber están empezando a implementar, que yo creo que hay que luchar porque hay un encaje, ¿no? Y luego también me parece muy interesante pues la figura de Gerard, ¿no?, en el sentido de la industria, ¿no?, la motivación de la generación joven, ¿no? Yo entiendo perfectamente, y yo también he sido víctima, y todos nosotros, de todo este proceso, y mucha gente puede no estar dispuesta a pasar por eso, ¿no? Pero en la época predoctoral o postdoctoral temprana, en la cual existe es un momento de oportunidad muy, muy grande, ¿no? Yo creo que es muy importante analizar bien cuáles son los mecanismos de accesibilidad, pues incluso en movilidad, que te pueden dar una cierta versatilidad también en la industria, también en departamentos de investigación que a lo mejor no tienen que ser en España, o sea, para poder hacer una ciencia más creativa y de alguna manera animar a la gente joven también un poco de optimismo, en el sentido de que, bueno, es cierto que ojalá mejoren esas perspectivas de estabilización, y tenemos todos que luchar en ello, ¿no? Pero
pero no estar totalmente desmotivado ya desde el inicio de la tesis, sino realmente es nuestra responsabilidad como IPES también motivar en la curiosidad científica, en la formación, en tener una formación sólida a nivel científico y básico, que es luego lo que quizás también te puede dar oportunidades de hacerte competitivo en otros ámbitos, ¿no? O sea, que dar un poco una nota también de optimismo. Gracias, Quique. Última. Sergio. Gracias. Por si acaso luego no me llevo el aplauso. Creo que el debate generacional, la verdad es que es interesante, pero que debemos salir de eso. Hace 50 años solo teníamos penicilina, hace 20 años había que investigar por las tardes. Creo que es un avance social que la gente más joven presione para tener tiempo libre y disfrutar de algo más que sea investigar. Creo que muchos nos hemos criado en ese ecosistema de supervivencia atroz y algunos vamos sobreviviendo. Yo me he estabilizado este año, 44 años, después de estar chupando rueda mucho, y creo que no es lo ideal y no debemos luchar porque lo tengan más fácil los siguientes. Y de hecho, cuando miras a nuestros colegas fuera de España, en general los investigadores de prestigio, creo que viven más relajados que nosotros, están menos estresados, con menos necesidad de proyectos, tienen una visión más sosegada de la investigación y de lo que están haciendo. Y por otro lado, dentro ya de la clase médica que investigamos, tenemos problemas culturales muy importantes. Me ha encantado. Para mí el ejemplo, la verdad, es el IDIVAPS. Ojalá eso fuese aplicable a otras fundaciones, que alcanzar ciertas cotas de investigación te intensificasen. Creo que la mayor parte de fundaciones no se lo pueden permitir, sea por los overheads que reciben o por cómo están organizadas, e independientemente de eso, es muy complicado para el clínico que investiga coexistir con sus colegas no investigadores, y ahí hay que hacer una labor, desde mi punto de vista, constante y un análisis muy fino, porque creo que también es un error forzar a que todo el mundo investigue. Creo que no hay peor castigo que hacer que un clínico al que no le gusta investigar o no se ha formado para eso esté investigando. Por otro lado, al que investiga, claro, te miran, tú te vas de congreso, firmas los papeles, tienes más prestigio, etcétera, etcétera. Y hay que hacer una labor que es muy de mano izquierda y de generosidad, de conseguir que los recursos que se generan desde la gente que investiga reviertan en todo el mundo, se entienda que el que está investigando no está de día libre, sino está cumpliendo con otra labor que es igualmente importante en los hospitales de tercer nivel. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que ha merecido la pena la sesión, el taller, bajo mi punto de vista, y ya para terminar, lo que nos hemos planteado es que cada uno de estos perfiles de nuestros invitados ponentes pues diga una frase que define un poco sobre este taller de carrera investigadora. Yo creo que le podemos dar muchas vueltas, pero Pepe lo ha dicho, no se dedican los suficientes recursos a la investigación, y yo siempre quiero recordar la parte que ocupa la investigación en la conversación pública en España es muy pequeña. Y yo el mensaje que siempre transmito, que España es la economía número 12 del mundo y no tiene premio Nobel gestado desde España desde hace 120 años. Repetir, 120 años. Eso debería avergonzar a responsables que tienen que ocuparse de esto. Bueno, mi mensaje final sería que el contrato Río Ortega es una oportunidad para aquellos clínicos que quieran desarrollar la carrera investigadora. Muy bien. Yo lo que diría es que si realmente os gusta ser científicos, todavía pues os hace una chispa lo de investigar cosas nuevas, que al menos lo intentéis. Nadie va a garantizar el éxito, pero por lo menos en el camino vais a aprender mucho. Y lo segundo que querría decir es que, por favor, nadie va a luchar por vosotros. Podemos ayudar a los más seniors, pero vosotros tenéis que luchar por vuestros derechos y por las estabilidades de un futuro. Y asociaros, de verdad. Vamos, que no me pagan comisión, pero de verdad que estoy viendo todo lo que han hecho esta asociación por todos los investigadores de hospitales de España. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho África, y simplemente lo que se ha comentado aquí, intentar captar el talento y que no se vaya, y iluminar el camino para las nuevas generaciones, para mantenerlas motivadas y en la academia. Bueno, no sé si con todo esto desde GESIDA se puede plantear alguna iniciativa, ahí lo dejo, y gracias a todos por una excelente mesa redonda. El tema está abierto para todo el Congreso, obviamente es un tema que da mucho de sí, y gracias a todos.